Y el gobierno argentino cumplió una vez más con la revisión de las metas del Fondo Monetario Internacional. Es la revisión número 8. A ver, vamos a preguntarle a Martín Rabasani, es economista, director de Ecolatina. Gracias por atendernos, Martín. Aquí Nuria, ¿cómo vas? Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto. Igualmente. Bueno, es así. ¿Qué número de revisión es esta? ¿Y la Argentina ha cumplido con las metas? Exactamente, es la octava revisión y hoy el fondo dio a conocer un comunicado en el cual confirma que Argentina, como se esperaba, cumplió con amplio margen, según el texto del comunicado, con los compromisos asumidos por el Fondo Monetario Internacional. Realmente es un hecho insólito. Yo no recuerdo de los últimos años un cumplimiento en exceso. Es decir, generalmente la historia era que Argentina solicitaba lo que se llama en inglés waivers, es decir, dispensas por incumplimientos. En Ujú. este caso no solo se ha cumplido, sino también con exceso, con algunos temas que el fondo pondera particularmente, como es el caso del logro de superávit no solo primario, es decir, antes del pago de intereses, sino financiero, es decir, cubriendo los intereses del Tesoro por primera vez en 16 años. Ujú. Esto obviamente es una muy buena noticia para el gobierno argentino, que espera después de esto el premio, que sería Sí, el ¿cuál? premio es el desembolso de unos 800 millones de dólares, eh, muy necesarios. El gobierno ha venido recomponiendo reservas, casi 16 mil millones de dólares se ha comprado en la nueva administración, pero de todas maneras, si se descuentan los pagos, estamos todavía unos 500, 600 millones de dólares abajo ¿Estamos con en reservas términos de reservas negativas hoy o netas, positivas, Martín? no negativas, Seguimos negativas. con reservas Todavía, negativas. O sí, sea, sí, sí, seguimos todavía dependiendo de seguimos la con liquidación del campo para salir de esa negatividad de reservas. absolutamente, Ujú. absolutamente. Que no sabemos todavía cuán caudalosa va a ser. Bueno, va a ser mucho mejor que el año pasado que tuvimos la seca, Ujú. pero no tanto como se hubiera esperado, dado que por un lado hubo algunos problemas de orden sanitario y por otro lado los precios internacionales cayeron. Ujú. Pero de todas maneras, sí, ahora nos vienen los meses en donde se liquida la cosecha gruesa, con lo cual es un momento bueno desde el punto de vista del ingreso de dólares. Ujú. Ujú. Este, ¿Qué esperamos que el gobierno haga o en qué invertiría el gobierno esos 800 millones de dólares? Bueno, básicamente el gobierno está obligado a recomponer reservas y sigue Sí. teniendo una situación externa muy comprometida. El propio Fondo Monetario Internacional, si bien pondera mucho la política argentina en términos de la baja rápida de la inflación, por encima de lo esperado, Mm. la recomposición de reservas, el equilibrio fiscal, la no emisión monetaria y demás, el mismo fondo reconoce que queda por delante, y digo textualmente, un largo y dificultoso camino. Ujú. Es decir, eh, a ver, estamos recién empezando a estabilizar la economía, queda mucho por corregir, quedan precios relativos distorsionados, estamos viviendo una recesión muy fuerte, así que hay realmente mucho por hacer por delante. Me Ujú. parece que el comunicado del fondo tiene dos claves importantes, una referida a la necesidad de apuntar a un esquema impositivo más equitativo, más eficiente, y por otro lado a un recorte del gasto que también tenga un mejor gerenciamiento. Es decir, el gobierno comenzó no con un bisturí, sino con un hacha a cortar el gasto público, y realmente se necesita de un trabajo más minucioso en esa materia. Ujú. Eh, en su momento el Fondo Monetario puso también su mirada sobre la situación social en Argentina y la preocupación que inclusive llamaba la atención, esto de decirle al gobierno argentino, bueno, sí, ojo con los más vulnerables, ¿no? Con los sectores sociales más afectados por este recorte que si bien va en dirección de cumplir los compromisos asumidos,
está ajustando y muchísimo, sobre todo, bueno, a la clase media y a los más vulnerables, dejándolos en una situación que, si bien tiene ayuda del gobierno nacional, más que la que tiene la clase media, obviamente el ajuste siempre cae primero, recae sobre los que menos tienen. En este caso, ¿vuelve a hacer mención el Fondo Monetario este tema o ya no? No, sigue siendo un tema importante. El fondo desde hace ya algunos años ha cambiado su política, supongo que fruto de la impopularidad que tiene el fondo en muchísimos países. En los últimos años ha dejado de lado su posición estricta en términos de los ajustes y ha comenzado a tener en cuenta otros aspectos como contemplar la situación de los sectores más desprotegidos y la estabilidad, la viabilidad política de las reformas que el fondo propone. En este caso, sí, nuevamente hace referencia a la necesidad de atender a los más vulnerables, pondera, por ejemplo, la atención de los sectores más desprotegidos. Así que sí, eso va a seguir siendo un tema permanente. De alguna manera, la conducción económica también está tomando un giro pragmático en este sentido, Sí. como por ejemplo la decisión de postergar la suba de tarifas que afectaba fundamentalmente a la clase media. Hay momentos en que, claro, el deterioro de los ingresos fue muy importante. Claro. Te pregunto lo último, saliendo un poquito del tema del Fondo Monetario. Mañana se va a conocer el dato de la inflación. Hoy se habla de una inflación cercana entre el 8 y el 9. Se hablaba del 9,8 y ya eso era un buen resultado para el gobierno nacional. Hoy ya se habla de una inflación del mes pasado que puede estar entre el 8 y el 9. ¿Qué repercusión crees que pueda tener eso en los mercados, en las decisiones que pueda tomar el Banco Central al respecto? Y una nueva baja de tasas. Digamos, si se diera ese dato, la mayoría de las consultoras coincidimos en que va a estar entre el 8 y el 9%, sería un dato positivo. Estaríamos por primera vez en varios meses por debajo de los 2 dígitos. La expectativa de la conducción económica es muy favorable en términos de que esperan para mayo un índice posiblemente inferior al 6%, con inflación núcleo, es decir, sacado los ajustes de los regulados y los productos estacionales, inferior al 5%. Estos serían datos muy buenos. Creo que, digamos, a ver, nuestra primera medición de mayo, nosotros tenemos una medición que se hace en base a 23.000 productos de consumo masivo en comercios y nos está dando una inflación del orden del 3% nada más proyectada en términos mensuales. O sea, los datos en ese sentido son positivos. Creo que esto va a ayudar mucho a recomponer la situación que, insisto, sigue siendo complicada. Recién hablábamos del tema de reservas. Bueno, Argentina tiene muchos desafíos. Por ejemplo, un tema que es importante y que está ahí pendiente de resolución es el tema del swap con China, que no es un tema menor. Son 5.000 millones de dólares que vencen entre mediados de junio y mediados de julio y todavía están por